¿Por qué permite Dios que a los malvados prosperen? ¿Por qué los hijos de Dios sufren aflicciones, privaciones, mientras ven que a los impíos les va bien? ¿Por qué en la vida las cosas son así? Cuando uno lee el Salmo 73, se consigue con lo inevitable de hacer preguntas como la que estamos haciendo. Estas y muchas preguntas más surgen cuando uno lee por primera vez el Salmo 73. Este salmo nos muestra un aparente enfrentamiento entre la justicia y la bondad de Dios. Y es un asunto difícil de entender. Cómo a los que hacen maldad les va bien, y a los que hacen el bien las cosas pues no son tan iguales como ellos. Quiero invitarles a leer el Salmo 73 para que tengamos un panorama completo acerca del contenido de este precioso salmo. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Este es todo el contenido de este Salmo 73. Y como dije al principio, es inevitable que surjan preguntas que puedan asaltar nuestra razón
¿por qué permite Dios que los malvados prosperen? Este Salmo 73 fue escrito por Asaf. ¿Pero quién fue Asaf? La Biblia nos habla en primer libro de Crónicas, capítulo 16, que Asaf no era cualquier persona. Era el director de toda la adoración en el templo. Era el hombre que permanecía organizando el sistema de alabanza y el sistema de oración, de adoración, allí en el santuario, en el templo. Era la mano derecha del rey David. El lugar de David era el trono, pero a él le placía estar entre los levitas, cantando, componiendo. Asaf era un levita compositor, como ya lo refiere primer libro de Crónicas, capítulo 16. Saben, apreciados hermanos y amigos, que David era el rey, el dulce cantor de Israel. Él escribía poemas. La mayoría de los salmos que nosotros conocemos y están en las Sagradas Escrituras fue escrito por el rey David. Pero Asaf era el músico, era el que le ponía la letra y la música a los salmos que arreglaba para el rey David. David escribía poemas dados del cielo, pero Asaf le ponía la música. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, encontramos otro detalle muy interesante acerca de quién era Asaf. Allí dice que cuando el rey Ezequías ordenó la alabanza en el templo, dicen las Sagradas Escrituras que él pidió que fuera con la letra de David y también con las composiciones de Asaf, profeta vidente. Y llama la atención que las Sagradas Escrituras lo caracteriza como un profeta vidente. Habían profetas oyentes, que eran los que oían los mensajes que Dios enviaba del cielo para dárselo al pueblo. Pero habían profetas videntes, los que veían el futuro y las revelaciones que Dios mostraba. Es interesante de que este hombre era un músico, era un profeta, era un vidente, y en sus composiciones musicales había profecía. Asaf era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal. Y es interesante que Asaf, cuando escribe este salmo, el Salmo 73, él comienza alabando a Dios. Él comienza en el versículo 1 diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero el versículo 2, ya él cambia la perspectiva de lo que es el contenido de este salmo. Él dice en el versículo 2, en cuanto a mí, ya él quita la mirada de la adoración a Dios para ver su propia condición. A Asaf le sucedió algo que también a nosotros nos pasa y nos sentimos tan abrumados ante las injusticias y desigualdades de la vida y que no encontramos explicación alguna. Asaf comienza con una simple declaración de la bondad de Dios para con su pueblo. Con esto él indica que él entendía que solamente Dios era bueno. Él resalta características de los atributos del carácter de Dios. Pero también él ve que de una manera activa Dios mostraba su bondad no solamente para con Israel, sino también para los de limpio corazón. Asaf no duda, sino que coloca como una firme convicción el carácter firme de Dios. Es interesante cómo él cambia en el versículo 2. Asaf reconoce que hay un conflicto en él. Dentro de él hay un conflicto. El versículo 2 dice, en cuanto a mí. Asaf ve dos realidades.
Él ve que Dios prospera a lo justo como también prospera a los malvados. Y esto para él es como una contradicción. Sabía que lo que él había dicho acerca de Dios en el primer versículo, pues era una verdad monumental. Pero había otra verdad la cual le molestaba en gran manera. Él sabía que Dios era bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Pero parecía que también Dios era bueno para con los arrogantes y para con los impíos. Esto le parecía muy injusto y esto hace que por poco tropezara y cayera, como dice en el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y es interesante porque esa expresión, casi deslizan mis pies, ¿qué significa? ¿Qué encierra esa expresión que él está diciendo acerca de él mismo? Saben, amigos, hermanos, que casi deslizar mis pies, Asaf está diciendo es que él casi pierde la dirección de su vida. Que en la dirección en la que él iba, él estaba a punto de tomar una ruta diferente a sus convicciones. Y él en el versículo siguiente, ¿por qué Asaf casi pierde la dirección de su vida? El versículo 3 lo explica. El versículo 3 dice: tuve envidia de los arrogantes, de lo bien que les va. ¿Pero qué es un arrogante? ¿Cómo vive una persona arrogante? ¿Cómo es una persona arrogante? ¿Qué es ser arrogante? Una persona arrogante, apreciados hermanos, amigos, es uno que hace lo malo y le va bien. Es una persona que se burla de la justicia. Es alguien que se ríe de las maldades que hace y las cuenta, las celebra. Y así encontramos en todos los estratos de la sociedad, encontramos a empresarios que hacen negocios fraudulentos y les va bien, prosperan haciendo trampas, gobernantes que se burlan del Estado de Derecho, políticos que mintiendo cada vez más les va de lo mejor, jueces, fiscales, hombres de negocios y todos aquellos que hacen lo malo. Pudiéramos considerarlo entonces como un arrogante, uno que hace lo malo y le va bien. Esto es algo doloroso para un heredero del cielo. Algo doloroso que un heredero del cielo deba confesar: tuve envidia. Pero lo peor es que lo deba de poner como que tuvo envidia de los arrogantes. Qué triste que uno en la vida se consiga con situaciones así. Estoy seguro que usted habrá experimentado sensaciones y experiencias como esta, como a mí me ha pasado. He visto a muchas personas de todos los estratos sociales celebrar lo malo que son y lo bien que les va. Pero, ¿cómo es la vida de los impíos? Según relata este Salmo 73, del 6 al 12. ¿Cómo es el estilo de vida de los arrogantes, de los impíos y de los malvados? El versículo 6 dice que los impíos están llenos de orgullo y practican la violencia. Son hombres orgullosos, altivos. Son hombres que miran por encima del hombro a todos. Y a todos se los llevan por delante porque el orgullo los impulsa, practican la violencia. Los arrogantes, los impíos, quieren poseer todo lo que ven y logran sus anhelos. Ellos todo lo que anhelan se empeñan y lo logran. Y poseen todo lo que ven y lo que a ellos les apetece y logran sus anhelos. Así viven los impíos y es el estilo de vida de los arrogantes. Los arrogantes se jactan de sus engaños, de sus robos, de sus estafas. Así viven los arrogantes, según podemos señalarlo en el versículo 8. Ellos se jactan de sus engaños, de sus robos y de sus estafas. El versículo 9 nos dice que los arrogantes y los impíos se burlan de Dios y se burlan de los hombres.
Ellos dicen, entiende Dios, sabe Dios lo que está pasando. Y se burlan de los hombres. Hablan mal contra cualquier persona y se llevan por delante a cualquier persona. No respetan a Dios. No respetan la divinidad. Se burlan del Evangelio y se burlan de todos aquellos que profesan el Evangelio. También podemos descubrir, según el versículo 10, que los arrogantes y los impíos son respetados por todos por su manera de hablar. Hay gente que los siguen, tienen un liderazgo influyente, para mal, pero tienen un liderazgo. Y a pesar de sus actos injustos, tienen muchos seguidores. Gentes que les adulan y andan detrás de ellos. La frustración siguió creciendo en Asaf. Siguió creciendo en su corazón como una levadura. Su corazón fue llenándose de amargura, de frustración. Él sentía que fue en vano para él mantenerse puro de corazón. Él considera de que fue en vano lavar sus manos delante de Dios en inocencia y vivir rectamente y con justicia. Fíjense hasta dónde este hombre llegó por la envidia a los arrogantes. Casi pierde el sentido de su vida por causa de fijar su mirada en el estilo de vida de los impíos. Tanto así que él llegó a considerar que estaba viviendo en vano. Él era la mano derecha del rey de Israel, el hombre más poderoso sobre la tierra. Y él pensó, tengo tanto poder y no me he enriquecido ilícitamente. He podido hacer riquezas porque soy amigo del rey. Soy la mano derecha del rey, pero no me he aprovechado. He mantenido mis manos lavadas en inocencia. Esta frustración fue creciendo en el corazón de Asaf. Pero todo cambia en el versículo 17. El versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Hasta aquí la crisis parecía crecer y crecer para Asaf. Hasta que él fue al santuario del Señor. El lugar donde los levitas permanecían las 24 horas del día, alabando, orando, buscando el rostro de Dios. Y allí obtuvo una perspectiva sobre su problema, sobre la cual él anteriormente no tenía. Él estaba totalmente nublado por causa del estilo de vida de los malvados y de los arrogantes. Allí en el santuario, Asaf pudo ser capaz de ver las cosas desde un punto de vista eterno y después comprendió muchas cosas. ¿Qué era el santuario? El santuario era el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la gloria de Dios. Cuando el arca estuvo en el tabernáculo en el desierto, dice las Sagradas Escrituras que el arca estaba guardada detrás de unas cortinas para que la gloria de Dios no se viera. Cuando David traslada el arca del pacto al templo, él propuso en su corazón de que la gloria de Dios no iba a estar más oculta a los ojos del pueblo, sino que iba a estar expuesta a la vista de todo el pueblo. Él cambió las cortinas por la alabanza. La alabanza era lo que rodeaba el arca del pacto, y la presencia y la gloria de Dios estaba siempre guarnecida y siempre estaba saturada por la alabanza y la adoración de los levitas las 24 horas. Todos podían acercarse a alabar a Dios a través de la adoración de los levitas. ¿Qué se hacía en el santuario? En ese santuario se hacían oraciones, ocurría adoración, alabanza. Allí Asaf entendió que Dios era el centro de todas las cosas.
cosas. Y él obtuvo una fresca apreciación tanto de Dios como de la eternidad. Todo lo contrario, como encontramos en el versículo 2. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Allí él obtuvo una fresca apreciación, una perspectiva diferente de la apreciación de la vida que él tenía. ¿Qué más se hacía en el santuario? Además de las oraciones, la alabanza y la adoración permanente y perpetua, allí se escuchaba la palabra de Dios. Allí Asaf entró no para hablar, sino para que Dios le hablara. Él guardó silencio y entendió que había una verdad que estaba más allá de lo que él miraba y experimentaba en la vida diaria. Allí se hacía sacrificio de alabanza y de adoración. Allí Asaf entendió que Dios toma el pecado tan en serio que debe ser juzgado. Todas estas cosas las entendió Asaf en el santuario. Cuando Asaf fue al santuario de Dios, esto solamente le hizo bien porque él conectó con la eternidad, algo que le hizo comprender el fin de los impíos. Apreciados hermanos y amigos, el santuario quedaba en el templo. Allí los levitas buscaban la presencia de Dios. El rey David también iba y buscaba la presencia de Dios. Todos podían ir a alabar y adorar y buscar la presencia de Dios. En el templo estaba el santuario. Pero hoy no hay templo que contenga la gloria de Dios. Hoy el templo de Dios somos usted y yo, porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Allí en nuestros corazones está la presencia de Dios. Y allí Asaf se da cuenta de su error cuando en la presencia de Dios se abre el entendimiento. Él se da cuenta de su error, de su equivocación, de que tomó un camino que solo le llevaba a la destrucción. Cuando Dios está en el centro de nuestra visión, es cuando vemos las cosas tal y como son. Ahora Asaf ve la realidad. Pero ¿qué realidad está viendo? ¿Qué es lo que cambió en Asaf? ¿Qué alivió su corazón? Que dice las Sagradas Escrituras que era como recibir punzadas, como cuchilladas en el corazón. Este hombre piadoso sentía todas las mañanas. ¿Qué realidad logró comprender? Logró comprender que aunque los malvados ahora prosperen materialmente, aunque gocen de cierto bienestar, de poder, de estatus, hay un fin terrorífico para todo aquel que esté viviendo separado de Dios, pues nada bueno podemos esperar separados de Dios. ¿Qué realidad estaba comprendiendo él? Que la eternidad debe estar por encima de lo terrenal, que todo lo que nosotros gocemos en esta vida es temporal. Ciertamente, todo bien que venga de parte de Dios, nosotros debemos gozarnos con la bondad de Dios y la provisión de Dios. Pero más allá de lo terrenal está lo eterno, está lo celestial. Poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Cómo podemos nosotros concluir esta primera parte? Permítame decirles que esta es una primera entrega. El próximo domingo continuaremos hablando acerca de este precioso salmo, Salmo 73. Asaf, a manera de conclusión podemos decir que Asaf escribió este salmo por la plena inspiración del Espíritu Santo, para que hoy tengamos nosotros estas palabras y esta lección de su propia experiencia. Él vio que las recompensas de los malvados son temporales. Ciertamente ellos pueden amasar toda la fortuna en esta vida. Ellos pueden hacer todo lo que a ellos se les antoje, todo lo que ellos les provoque. Pero todas esas recompensas, las que ellos ganen en esta tierra,
son temporales, son cortas, son efímeras, y que la de los justos, los que esperan en el Señor en inocencia, lavan sus manos y esperan en el Señor, la recompensa de los justos, de los hijos de Dios, son eternas, pues Cristo mismo es nuestra porción, nuestra heredad para siempre. Así que les animo en el nombre del Señor, que si tú estás luchando con estas interrogantes, si estas preguntas han golpeado tu vida y te han quitado de alguna manera el sueño, preguntando por qué a los malvados, y más en este tiempo cuando vemos que las cosas escasean y vemos a los malvados disfrutando de la buena vida, sin importar llevarse por delante a quien ellos quieran, cómo ellos pueden prosperar, por qué Dios les permite prosperar, y a los hijos de Dios sufren limitaciones y privaciones. Es mi oración que tú puedas reflexionar sobre esto y que puedas entrar en el santuario de Dios, que busques en la presencia de Dios todo el consuelo, toda la ayuda necesaria para enfrentar estas preguntas y estas interrogantes y encontrar respuestas en la palabra de Dios. Permítame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Ella es tan rica. Ella es, Señor, tan ilustrativa, tan hermosa. Nos enseña de una manera tan clara. Padre, gracias porque hoy nos has hecho comprender muchas cosas. Y estas preguntas que golpeaban nuestra vida, estamos ahora empezando a entender muchas cosas en las cuales nosotros estuvimos por algún tiempo batallando y buscando respuestas. ¿Por qué prosperan los malvados y los justos sufren limitaciones y privaciones? Señor, gracias porque tú eres nuestra porción. Nuestra herencia eres tú. Te ruego que bendigas a cada familia, a cada uno de mis hermanos y amigos que escuchen esta palabra. Consuélales, ayúdales y fortaléceles. Te bendigo y te doy gracias, porque ciertamente tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.